Hola, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar la tercera sesión del curso de Teoría de la Organización que se lleva a cabo en la Maestría de Administración y Políticas Públicas del CIDE. Vamos entonces a seguir avanzando en esta sesión sobre las fuentes sociológicas, como le hemos llamado a este capítulo, a este acápite, y particularmente vamos a avanzar sobre el interesante, fundamental, también árido tema de la teoría weberiana de la acción y la teoría weberiana de la burocracia, que evidentemente van a ser y siguen siendo fundamentales para muchas discusiones y entre muchas de esas discusiones, evidentemente, para la teoría de la organización. Está a la orden un breve repaso, simplemente para dejar algunos puntos que van a ser importantes en la discusión que sigue en el siguiente bloque, ¿no? Entonces, este bloque es un bloque de resumen, pero que puede ser que logremos poner algunos puntos nuevamente sobre las IES que no hayan quedado claras o no hayan sido explícitas en la sesión anterior. Bueno, entonces recordarán que nosotros hicimos un recorrido, ¿no? Un recorrido conceptual a la luz de cómo Weber va construyendo la idea de sociedad desde las personas, ¿no? Cómo las personas somos los elementos sustantivos de la sociedad, pero cómo la sociedad a la vez se convierte y adquiere su propia dinámica. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se da esa aparente contradicción? Bueno, no es una contradicción, es un proceso humano, social, de comunicación, de interacción. Y entonces, cómo llegamos de la acción a la organización acaba siendo muy importante, y cómo la organización está dentro de ese marco social. Entonces Weber nos permite completar ese camino, esa liga. Y recordarán ustedes, partimos de la idea de la acción, ¿no? Esta conducta con sentido, donde las personas, si hacemos algo distinto a muchos otros seres vivos en el planeta, le damos sentido a lo que hacemos. Ese sentido es mentado, es un sentido interno, primero que nada, no significa que sea transparente, ni que haya una lógica de una conciencia perfecta, pura o racional. En realidad, esos elementos todos ellos van a ser sociales, van a ser parte de la interacción misma. Y entonces el punto del sentido, sin embargo, es que es fundamental para definir las acciones, los motivos por los que las personas hacemos cosas, ¿no? Claro, ese es un concepto muy general, es muy abierto, ¿no? No implica necesariamente la relación con otras personas, aunque puede ser. Las fronteras entre lo intuitivo, lo meramente automático y la acción, dijimos, son difíciles de plantear, pero bueno, dentro de la acción, un tipo de acción más específico son las acciones sociales. Aquí entonces ya tenemos a una persona que implica una conducta referida a la conducta de otros, y decíamos entonces ya comienza a ser o a plantearnos un principio de efectividad. Si tú hiciste una conducta referida a la conducta de otros, entonces la siguiente pregunta que puede aparecer es si lograste lo que esperabas con esa conducta. La cosa no es tan simple, nos dice, nos recuerda que no solamente en esta interacción, en esta lógica de acción social, no necesariamente tenemos que, como seres modernos, simplemente irnos de frente, ¿no?, al precipicio y pensar que todas las implicaciones de la relación de la conducta entre unos y otros es una lógica racional afines, ¿no? Yo quiero que te pongas cubrebocas, ¿no?, en esta pandemia, y entonces hago muchas cosas y mi conducta está referida a lograr que tú te pongas un cubrebocas. Esa es una racionalidad de fines, pero puede haber una racionalidad valorativa, ¿no? En otras palabras, yo puedo hacer una conducta orientada a otros, haciéndote, por ejemplo, pensar que mi religión es mejor que la tuya, y si tú no cambias de proceder, no importa, porque yo ya cumplí con un papel máximo más arriba de lograr cambiar tu religión, ¿no?, dado que yo considero importante mi misión, salvar tu alma, por ejemplo. No necesitas necesariamente de una lógica racional finalística, y obviamente pueden estar combinadas, ¿no? Digamos, alguien puede decir, bueno, yo quiero lograr las dos cosas. Bueno, está bien, forma parte de la complejidad de la interacción humana, afectiva, dice Weber, y tradicional. En otras palabras, los seres humanos somos bastante más complejos que simplemente finalísticos, ¿no? Somos seres, sí, finalísticos, porque obviamente si yo quiero lograr algo a través de mi conducta o de lo que yo hago
con tu conducta, pues puede ser que sea importante, llegue a ser importante para mí, que logre algo, pero los seres humanos son mucho más complicados que eso y forma parte de la complejidad del sentido. Luego, un tipo de acción social, recuerden, ¿no? Un tipo de acción es la acción social, un tipo de acción social es la relación social, donde ya la palabra que aparece es la palabra de reciprocidad, ¿no? Y entonces ahí sí ya estamos hablando de la interacción de dos o más, puede ser una interacción plural, donde el centro de la interacción, o parte al menos, perdón, de la interacción, tenga que ver con la reciprocidad. Entonces nos juntamos como amigos y amigas en un bar y aparentemente no hay una lógica de reciprocidad, ¿no? Puede ser una lógica simplemente afectiva, pero es un poco difícil porque, digamos, ya el propio hecho de sentarse juntos en un bar a tomar unas copas y a divertirse, pues implica justamente que tú vayas y seas tú y relaciones con los demás para que todos los demás nos divirtamos y nos sintamos bien de estar juntos. Entonces la reciprocidad ya implica, ahora sí, un cálculo, ¿no? de la interacción. El cálculo de la acción es muy difícil de establecer porque a lo mejor no tiene ninguna lógica, ¿no? Puede ser muy interna, ¿no? Yo me levanto del lado izquierdo de la cama porque me hace sentir bien, ¿no? Y si me levanto del lado derecho me hago sentir mal. Bueno, hay algo de cálculo ahí, pero en realidad es un cálculo muy, muy dentro, ¿no? Muy interno, muy endógeno de la persona. En una acción social ya comienza a haber una lógica de cálculo, ¿no? Que puede ser que no sea indispensable, pero que ese cálculo pues, ya adquiere un sentido más claro, ¿no? Yo hago algo para que tú hagas algo, y acá ya es muy explícito. Es bastante explícito la idea de las conductas logran, las interacciones logran y buscan una reciprocidad, y esa reciprocidad implica, ustedes pueden observar, una lógica ya que va más allá de las personas, de la propia relación social, que es contestarse a la pregunta ¿cómo lograr la reciprocidad? ¿Cierto? Simplemente el estar juntos puede generar la reciprocidad, porque nos conocemos un montón, porque somos amigos de mucho tiempo, amigas y amigos de mucho tiempo. Entonces no hay ni siquiera que pensarlo, es automático. Pero cuando tú quieres cooperar en lograr algo particular, te quedaste atorado en el periférico, tu coche se descompuso, quieres arreglar la puerta de tu casa, quieres conocer a otras personas para encontrar un trabajo. Bueno, pues entonces ahí te tienes que hacer una pregunta, ¿no? No vas y te presentas nada más y dices que quiero un trabajo, sino lo que te preguntas es ¿y cómo en esta lógica de esta interacción, de esta relación social se produce el efecto? Es decir, se logra la reciprocidad. Puede ser que haya códigos, puede ser que haya timing o tiempos, pues, ¿no? Entonces fíjense cómo las personas, ¿no? Por sí mismas en su sumatoria, ya no hacen a la relación social necesariamente, ¿no? No siempre, al menos, sino las personas tienen que comenzar a preguntarse cosas diferentes de las personas que están involucradas aquí, o exógenas a las personas que están involucradas aquí, ¿no? Haciéndose preguntas como esta: ¿y cómo se logra la reciprocidad? ¿No? En esas circunstancias, en ese contexto, con esas personas, en esa relación social en particular. Entonces ya la relación social comienza a adquirir vida, porque alguien puede decir, bueno, esta relación social funciona bien si todos cooperan de la misma manera, ¿no? En el bar, entonces nadie se puede escapar de cooperar de la misma manera. Yo no tengo dinero, y entonces, ¿qué va a pasar si yo voy al bar? Somos muy grandes amigos, pero la regla que ya puso esa relación social, ¿no? Aceptada por los demás, es que si yo no coopero de la misma manera, pues no se logra la reciprocidad de la relación, ¿ok? Se va comprendiendo bastante mejor, digamos, este asunto de cómo las personas construimos a las relaciones sociales, a la sociedad en general, y sin embargo estas adquieren su vida propia. Esa pregunta crítica, ¿cómo se logra la reciprocidad?, va a implicar, digamos, que cuando arribemos a un tipo de relación social diferente, un tipo más acotado de relación social, que Weber llama asociación, ¿no? Y en particular, cuando ya le ligamos la idea, la lógica de la dominación, entonces aquí sí ya la reciprocidad la asociación implica una reciprocidad que se responde de manera explícita a cómo se logra la reciprocidad. ¿Sí lo digo bien? No, la asociación es una relación social donde el cómo se logra la reciprocidad es bastante importante y tiene que ser de alguna forma establecido y puede ser estabilizado, ¿no? Reproducido. En otras palabras, no es que hoy se logra la reciprocidad así y mañana cambiamos fácilmente y simplemente hay otra nueva regla de reciprocidad. Puede pasar en relaciones sociales muy amplias o muy amorfas o muy libres o muy afectivas, pero las asociaciones se hacen esta pregunta de cómo se logra la reciprocidad con un fin claro.
la recurrencia, ¿no? La repetición, la estabilidad de la relación social. ¿Cómo se logra estabilidad de la relación social? Respondiendo a esta pregunta de las maneras más estables que se puedan, también, ¿no? Y entonces, ¿cómo se logra eso? Y aquí es un paso fundamental, ¿no?, del entendimiento de la lógica social y la lógica organizacional. De acuerdo a la conceptualización de la asociación de dominación como un tipo de relación, la clave está, bueno, las claves son varias, ¿no? Uno, primero las delimitaciones, ¿no? Es una relación social delimitada, ¿no?, exteriormente. Quiénes están dentro y quiénes están fuera. Y, claro, decíamos, ¿no?, esto facilita identificar quiénes están obligados o quiénes están afectados por esta pregunta, ¿no?, por cómo se responde esta pregunta. Segunda es que existen personas con la función particular de mantener y desarrollar esa reciprocidad a través de ordenaciones o máximas al comportamiento, ¿no?, en donde puede ser un titular de la dominación, coloquialmente se le llama el señor, y eventualmente, no siempre en una dominación hay, pero casi en todas, o en la mayor parte más estable, a un cuerpo administrativo. También son seres de racionalidad, de sentido aumentado, ¿cierto? Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Y estos tienen la función fundamental de mantener el orden, es decir, que las máximas del comportamiento de los miembros, y a veces de los no miembros, tengan que ver con las ordenaciones de la asociación. Paso crítico fuerte, es una relación social con ataduras bastante más fuertes, es decir, para que la relación social sea estable, se requiere que esa reciprocidad se logre de ciertas maneras, y la forma en que se logra es a través de la abstracción de las propias lógicas de las personas, donde de alguna manera comienzan a adquirir posiciones y roles particulares con el fin explícito de lograr, de asegurar o incrementar la probabilidad, muy beberianamente, de lograr la reciprocidad, cierto tipo de reciprocidad. De menos calculabilidad a más calculabilidad, a más calculabilidad, a mucha más calculabilidad. Este paso sustantivo, aquí terminamos este bloque de repaso de esta parte, por lo menos, es el elemento de que no estamos hablando de robots descerebrados, no estamos hablando de desalmados, ¿no?, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de personas con sentido. Entonces siempre la pregunta será, ¿y cuál es el sentido de la reciprocidad que le dan a la reciprocidad a las personas concretas? Aquí no, así los viajes tienen que ser fundamentales de lo social a lo organizacional, a lo individual y viceversa, ¿no? Entonces no hay que perder de vista que cuando hablamos de una asociación seguimos hablando de personas. Y esas personas dan sentido. Y para que ese sentido es fundamental para lograr la estabilidad, para lograr la reciprocidad. Entonces, todos estos elementos, racional, finalístico, racional, valorativo, afectivos y tradicional, forman parte del proceso de construcción del sentido de las personas, inevitablemente. Weber habla de un caso extremo, por ejemplo, dice, bueno, en algunas asociaciones de dominación, la dominación puede ser disciplinar pura, y entonces uno podría decir que en ese sentido puro, pues ya la persona ni siquiera piensa, ¿no? El sentido de la orden ya la incorporó directamente y no le da ningún otro sentido. Dice Weber, es un caso extremo, teórico incluso, ¿no? Difícil de pensar una situación así, aunque bueno, puede ser que empíricamente suceda. En realidad, digamos, la siguiente pregunta es, como son seres humanos con sentido aumentado, ¿no? Aquí siguen jugando juegos, jugando roles, posiciones, tienen que llevarlo a la práctica, a la acción, le tienen que dar sentido, y una dominación, ¿no?, por más que sea violenta o coercitiva, incluso difícilmente deja de tener un sentido, ¿no? Es un tema importante, interesante en la discusión weberiana, porque lo que te lleva es a esta pregunta. No solamente es cómo se logra la reciprocidad, sino qué fuente de sentido genera que esa reciprocidad pueda existir, pueda ser adaptada y adoptada por los actores, por las personas, por los individuos, y puedan tomarlo de tal manera, con una cierta lógica estable. Es decir, al final de cuentas, ustedes entenderán, la reciprocidad es muy difícil de lograr si yo hoy hago A cuando tú haces B, y mañana hago C cuando tú haces B. Entonces, tú dices, ok, ya yo hice lo mismo que ayer y ahora reaccionas de manera diferente, no puede ser, ¿no? Para que haya reciprocidad, pues tiene que ver, en muchos momentos tiene que ser una lógica continua, una lógica de estabilidad en el tiempo, sobre todo aquí, ¿no? Evidentemente, acá puede ser que no tanto, ¿no? Pero aquí, en este tipo de relación social que son las asociaciones, eso es fundamental.
¿Qué sentido le dan las personas? ¿Cómo la reciprocidad construye el sentido de las personas para que éste pueda ser estable? Para que la gente reciba una orden, dominación, recuerden, es la probabilidad de obtener obediencia a un mandato, ¿sí?, determinado. Entonces, ¿por qué la gente, con sentido, recibe una orden y lo toma como una máxima de su comportamiento? ¿Por qué? ¿Dónde está esa fuente? Esa fuente le llama Weber legitimidad. Y simplemente recordamos que legitimidad no implica bondad, perfección, justicia. Legitimidad simplemente es que tiene un asidero, un espacio, ¿no? La razón, esta orden se sustenta en una lógica de legitimidad, en una razón que puede dar sentido a la acción de las personas y, por lo tanto, convertirse en una máxima del comportamiento, ¿no? Hacer honor a la probabilidad de obtener la obediencia que toda asociación de dominación implica o necesita construir. Ok, aquí está este primer bloque de repaso sobre los conceptos básicos que vimos la sesión anterior. Ok, entonces en este segundo bloque he tomado la decisión económica de ya escribir las cosas porque de por sí son inentendibles mis arañas. Pero bueno, espero que esto ayude, porque es un montón de información. De este bloque, digamos, ya entramos de lleno a la discusión. Entonces estamos hablando de asociaciones de dominación, que es un tipo de relación social. Por lo tanto, la esencia es la respuesta a la pregunta ¿cómo se logra la reciprocidad? Y de alguna manera esa reciprocidad de seres humanos con sentido, ¿no?, requiere e implica que esa repetición del comportamiento posible devenga de la obediencia, pero la obediencia ¿con base en qué sentido? ¿Cuál es el sentido de la obediencia? Y bueno, la respuesta fundamental es, bueno, son ordenaciones que buscan efectivamente convertirse en máximas de comportamiento. La palabra clave es pretensión de convertirse en máximas del comportamiento. En Weber recordemos que las fronteras nunca o casi nunca son rígidas, ¿no? Entonces, sistemáticamente y de manera muy correcta usa la palabra probabilidad de, pretensión de, porque no necesariamente se logra en la práctica. Algo que en algún momento fue muy estable y muy legítimo puede en otro momento histórico convertirse justamente en lo contrario. Y entonces, digamos, esta lógica de dónde deviene una de las fuentes necesarias de cómo se logra reciprocidad tiene que ver con que las máximas se conviertan que las ordenaciones se conviertan en máximas de la conducta de seres humanos con sentido. Eso implica muchas cosas. Implica, ahora resolver la pregunta, es de dónde viene la validez de esa ordenación, de la esencia, de la fuente de la ordenación que está planteándose, que alguien busca que otro obedezca. ¿Por qué? ¿Bajo qué fuentes, bajo qué posibilidades y circunstancias y elementos el que es el objeto de la dominación acepta obedecer, acepta convertir la ordenación en la máxima de su comportamiento? ¿Dónde viene esa validez? Como dijimos, la validez y la legitimidad no necesariamente tienen que ver con asuntos como palabras fuertes normativas de justicia, ¿no? o de equidad, en fin, ¿no? En realidad tiene que ver a la respuesta a esta pregunta, y esa pretensión de legitimidad tiene fuentes de validez. Bueno, Weber es un historiador en muchos sentidos, ¿no? Estudia un montón de sociedades en diversos momentos y diversos espacios, y lo que está tratando de hacer es sistematizar una teoría sociológica a partir del aprendizaje histórico. La historia, ¿no?, es de seres humanos reales, accidentes, emociones, irracionalidades, afectos y desafectos, estupideces, si me lo permiten. La variación en la historia es enorme, ¿no? El contexto y la situacionalidad en la historia es sustantivo. Pero aquí estamos tratando de construir una teoría, cuando él está tratando de construir una ciencia de la sociología, ¿no?, que de esas diversidades y situacionalidades gigantes puedan aparecer ciertas regularidades, porque la misma lógica social está compuesta de regularidades, como la reciprocidad. Sosteniéndose en ello, entonces, digamos, hace la pregunta qué mecanismo metodológico podemos utilizar para estudiar esas enormes variaciones históricas y darles algún sentido
estadístico, un sentido de recurrencia, un sentido de repetición, un sentido, ¿no?, de aparición, al menos de una explicación, sino de una comprensión, perdón, lo que está diciendo, e incluso en algunos momentos atreverse a generar explicaciones. ¿Se acuerdan que eso lo discutimos la sesión pasada, ¿no? Comprender al menos y algunas veces explicar, ¿no? Explicar donde las relaciones causa-efecto siempre estarán delimitadas por el sentido de las personas y por la intersubjetividad de las relaciones, ¿no? Entonces eso, digamos, está claro. Se puede explicar, pero las explicaciones de causa y efecto siempre serán probabilísticas, derivadas de la acción y del sentido de las personas. Dicho eso, entonces regresa la pregunta: ¿cómo metodológicamente podemos estudiar esto? Y lo platicamos brevemente en la sesión anterior a través de un artilugio metodológico llamado los tipos ideales, o al menos así los tradujimos, ¿no? Hay todavía un debate sobre cómo se debe haber traducido, porque mucha gente escucha tipo ideal y piensa que es el ideal en el sentido normativo, ¿no?, de lo bueno, de lo adecuado, de lo racional. No, simplemente es ideal o ideacional, porque es una abstracción de los elementos más racionales de una lógica, de un constructo social, de un fenómeno social, de estudiarlo a partir de abstraerlo, ¿no?, y decir, bueno, este fenómeno está lleno de variaciones, emociones, errores, estupideces, pero si tú abstraes todos esos elementos y los llevas a su máxima lógica de racionalidad, pues tienes un modelo que te permite observar primero, pues, construir esos elementos que has tú derivado de manera lo más racional posible, para luego entonces ir a algunos fenómenos históricos, poner el modelo en ese fenómeno histórico y empezar a estudiar todo lo que no cabe en el tipo ideal, ¿no? Porque es todo eso que no cabe, que no se explica por el tipo ideal, termina siendo lo más humano, dinámico, interesante de estudiar, ¿no? Entonces, bueno, vale la pena decirlo, porque un tipo ideal no se construye para que entonces tú agarres el modelo tipo ideal, lo pongas en la realidad, y si no checa, dices, entonces el modelo no sirvió, ¿sí? Que es uno de los errores más comunes que se han cometido, como veremos más adelante. Bueno, entonces, para estudiar las asociaciones de dominación y comprender su proceso de racionalización, su proceso, su evolución, su transformación constante en la historia, utiliza tipos ideales, y se plantea 3 tipos ideales de dominación, ¿no?, de asociaciones de dominación. Por lo tanto, 3 tipos ideales donde se responderá a la validez de la legitimidad de maneras distintas, ¿no? Carismática, ¿no? Lo extraordinario de una persona, su santidad, o que es una persona única. Y entonces, ¿dónde viene la legitimidad? Pues justamente de esa santidad, o de esa cuestión extraordinaria de la persona. Es una forma de dominación, pues, como me lo indica, enormemente personal, depende de la persona en particular, porque justamente la gente, ¿no?, entra en un proceso, dice Weber, de, vamos a llamarlo así, comunización, ¿no?, en donde, esa santidad o esa cuestión extraordinaria de esa persona junta, ¿no?, implica la interacción y el agregado en una asociación de un grupo de creyentes, de un grupo de líderes dentro de esa creencia que se acercan al Señor, ¿no?, al titular de la dominación, la persona carismática, y entonces se comparte en una lógica esa, se expande en una lógica comunizante, ¿no?, de comunización, dice en el texto literalmente, de esos elementos que hacen extraordinaria a la persona y que se expanden en los miembros de la asociación. Bueno, este punto, vamos, ¿no?, es mucho más interesante y complicado. Aquí simplemente resumimos una cuestión. El primer punto que hay que observar es una dominación enormemente personal, ¿no? Esa persona extraordinaria se muere o le pasa algo, y es muy probable que esa asociación de dominación desaparezca. Esa persona se transforma en otra persona, y entonces la fuente de esa legitimidad estaba en la persona, y toda la lógica de la asociación se puede desbaratar, ¿no? Entonces su estabilidad depende de esa lógica personal, ¿no? Entonces su fuente de legitimidad, su validez, es la persona y la creencia en lo extraordinario de la persona. Mientras esa creencia se mantenga, bueno, incluso vuelve a plantear que esa creencia puede expandirse de la persona. Le llama la rutinización del carisma. Bueno, que es un fenómeno donde esa extraordinariedad de la persona se traspasa por algunos mecanismos, ¿no?, por la rutina y por una serie de lógicas de estabilización,
en el tiempo. ¿Ok? Pero sigue siendo la fuente, digamos, la creencia en esa extraordinariedad de la persona. ¿Te salió bien? Bueno, tipo ideal, ¿no? Evidentemente, uno puede decir, bueno, caso histórico está Cristo, ¿no? Jesucristo y sus 12 apóstoles. Seguramente habrá un montón de cosas que el tipo ideal no alcanza a explicar, ¿no? Y habrá que, eso sería lo interesante a estudiar, ¿no? Es importante enfatizar el papel del tipo ideal porque nos permite primero, pues lo que ha hecho Weber es extraer, ¿no? Artificialmente, vamos a decir, ¿sí? Metodológicamente de manera artificial, para exagerarlas, llevarlas al máximo posible y entonces tener una idea de cómo determinadas asociaciones logran hacer válida la legitimidad de la cual están planteando y la lógica que ello implica. Y vamos a decirle así, ¿no? En lenguaje muy común, costos y beneficios de las asociaciones de dominación. Las asociaciones de dominación carismáticas generalmente son muy intensas. Son sumamente intensas, la gente debe de verla o de vivirla de una manera emocional, ¿no? Ver al líder o al líder y se emociona uno y debe de sentir uno calor y felicidad, no sé, digamos, ¿no? Entonces es sumamente intensa, costo, la fuente de esa validez está atada a la persona generalmente, y si esa persona cambia o fallece o le pasa algo, toda esa emoción y toda esa calor humano de esa asociación y emociones y todo esto puede diluirse y la inestabilidad puede ser parte de esa lógica. ¿Se fijan? ¿No? Puedo decirlo juguetonamente en términos muy contemporáneos de beneficios y costos, ¿no? Tradicional, tipo ideal de asociación, de dominación tradicional. Bueno, acá, digamos, esta lógica de rutinización del carisma puede llegar a un punto donde se haga costumbre, ¿no? Se haga costumbre y se diga, esto es una lógica ancestral, mis abuelos, de los abuelos de mis abuelos, y los abuelos de los abuelos de mis abuelos, y esto ha sido así durante todo el tiempo, y debe de ser lo natural, debe ser lo lógico. Entonces la legitimidad y su fuente de validez están justamente en ese contenido de la costumbre y la importancia que adquiere la costumbre. Nuevamente, llevándolo como tipo ideal, las dinámicas de las relaciones, ¿no? ¿Se acuerdan? En una asociación, si va a tener que dibujarlo, ¿no? De señor, cuerpo administrativo, miembros y no miembros eventualmente, es una lógica dinámica de seres humanos con sentido. Entonces, la fuente de esta legitimidad estructura muchos de estos comportamientos. Por ejemplo, bueno, el señor, ¿no? El titular de la dominación, tiene un libre arbitrio muy fuerte, dependiendo del tipo de lógica histórica de la que hablamos. Pero bueno, pues la gente de sangre azul, ¿no? Entonces nadie puede dominar si no forma parte de la realeza, ¿no? Notemos un punto importante, ¿no? La costumbre ha hecho un poco menos personal la validez de la legitimidad de la dominación. Claro, sigue siendo muy personal porque, pues bueno, yo soy hijo de quien soy, ¿no? Y eso es lo que me hace estar ahí, ¿no? Los miembros, entonces, ya no son tan cercanos todos y no necesariamente forman parte de toda una dinámica emocional, y puede ser, pero también ya hay elementos como súbditos, ¿no? A ti te tocó el papel de ser súbdito y de obedecerme. Y entonces puede ser que te caiga mal, o puede ser que no te guste, o puede ser simplemente, no necesitas creer que yo soy una persona espectacular. Pero bueno, la costumbre dice que esa es la manera correcta en que una sociedad se domina. Entonces, ya hay súbditos, hay compañeros, ya no necesariamente son los acólitos, no los dos, los apóstoles, ¿no? Que creen firmemente en la extraordinariedad de la persona. No, son compañeros que forman parte, comparten intereses, ¿no? Y entonces no son a lo mejor el hijo del rey, ¿verdad? O el hijo de la reina, pero son parientes, son cercanos, son gente de la aristocracia, y entonces eso los hace de alguna manera más horizontal en esa parte, ¿no? Sigue siendo una lógica todavía bastante personal, ¿no? La dominación aquí es muy personal. Acá sigue siendo personal, menos, pero lo sigue siendo porque, claro, es menos personal porque esta legitimidad, esta validez deviene de la tradición, ¿no? Y la tradición es la que te da
vamos a decir, en una cosa muy extraña, ¿no? Te otorga, es una lógica otorgada externamente a final de cuentas, ¿no? Tú eres el rey porque la tradición lo dice, claro, porque tu papá y tu mamá fueron rey y reina, pero ellos fueron también eso porque la tradición marcó el hecho de que existieran ahí. Entonces, nótese cómo se va generando un proceso de impersonalización, ¿no? Tanto así, digamos, un ejemplo muy concreto para ver esa personalización todavía bastante fuerte en la lógica tradicional, menos que en la carismática, es, por ejemplo, que en muchas lógicas de dominación tradicional, los bienes pueden ser compartidos, ¿no? El aparato administrativo, por ejemplo, puede directamente, no necesariamente recibir un salario concretamente, sino puede vivir en el propio palacio y alimentarse de los bienes del palacio, porque, digamos, su papel no es solamente el contemporáneo que comprenderíamos nosotros, un asalariado. Su rol es un rol bastante más íntimo, diría Weber, dentro de esa dinámica. Entonces, fíjense cómo, bueno, el poder sigue siendo su fuente de validez. Es impersonal en muchos sentidos, pero personal en la acción, en la práctica. Y eso implica, digamos, cuestiones como los bienes compartidos entre el señor y el aparato, ¿no? Y todo lo que eso implica. Ustedes tienen que echar a volar un poco su imaginación de que ustedes son el visir, ¿verdad? Y ustedes comparten los beneficios de las ganancias y de las riquezas del sultán, ¿no? ¿Qué tipo de relación y de juego dinámico en una asociación de dominación implica que los bienes, digamos, estén compartidos entre el señor y aparato? La lógica patrimonialista es otro ejemplo, ¿no? El puesto me pertenece, ¿no? Yo soy parte del cuerpo administrativo y el puesto me pertenece. Entonces, los bienes y parte de los beneficios pueden formar parte de mí, ¿no? De mi riqueza. Yo puedo agarrar parte de las ganancias o de las riquezas producidas por la asociación de dominación porque es un patrimonio del cuerpo administrativo, ¿no? Y es, aunque ustedes no lo crean, una fuente de legitimidad. Quisiera yo enfatizar nuevamente esa palabra que a veces cuesta mucho trabajo entender. El sustento de estos elementos son creencias. Porque esta palabra va a ser muy importante ahora que saltemos al tercer tipo de ideal de dominación, que es el tipo ideal de dominación, asociación de dominación racional legal. La gran diferencia, el salto cuántico, por llamarle de alguna manera, es una profunda transformación de la creencia en la validez, en la legitimidad. La creencia que aquí estaba en la extraordinariedad de las personas, la creencia que estaba aquí en la costumbre y en la importancia de la costumbre, aquí va a ser un salto cuántico. Las asociaciones de dominación racional legales, tipo ideal, recordemos, ¿sí? Siempre están profundamente sustentadas en la idea de que el Señor, el aparato y las máximas, las ordenaciones, tienen una fuente, un sentido que no está atada a las características de las personas de carne y hueso, sino que son abstractas, devienen de reglas abstractas, de la ley, de normas, de principios abstractos que no están pensando en Juan o en María, no están pensando en las personas concretas, sino que están definidas en abstracto a las personas que forman parte de la asociación de dominación. Tanto es así, digamos, que el poder es un poder, por lo tanto, estatuido, se otorga, ¿no? Aquí hay algo de poder estatuido en la tradicional, pero es un poder estatuido por una lógica dinámica de la personalidad que forma parte de la costumbre. Acá lo que está diciéndose son el poder estatuido externamente por una lógica legal, como su nombre lo indica, por una lógica racional, no por alguien, una persona identificable. En el momento en el que, fíjense, ¿no? Aquí lo que comienza a pasar es una cosa muy importante, ¿no? En el momento en el que un poder estatuido sea identificado con una persona concreta de carne y hueso, la racionalidad, la fuente de esta creencia de validez, se afecta, se corrompe, se comienza a cuestionarse.
porque la legitimidad de esta ordenación deviene de que no me la estás diciendo tú, Juan, a mí, David, porque Juan quiere hacerme daño o quiere hacerme trabajar más. Yo no interpreto que lo que Juan está haciendo es que se quiere beneficiar, ¿no? Porque es una orden personal, no una orden estatuida, exógena por reglas externas. La transformación que esta creencia realiza es inenarrable, es fenomenal, es gigante, porque al lograr esta operación, ¿no? La dominación se hace impersonal. Más específicamente, la creencia en la legitimidad de la dominación está sustentada en que es impersonal, genera una dinámica y una ampliación de la estabilidad y las posibilidades de relaciones sociales, por lo tanto de la obediencia y de la capacidad de la asociación de lograr lo que se desea por la asociación, gigantescas, ¿no? Recuerden que el principio era cómo se logra la reciprocidad, cómo esa reciprocidad puede ser más estable, cómo esa reciprocidad puede luego expandirse a más personas y a más relaciones. Bueno, la magia social que Weber nos está explicando es que eso deviene de una operación, de una creencia que se construye como legítima, de que la estabilidad, la legitimidad, la posibilidad de que el comportamiento, que la obediencia, exista para que las máximas las ordenaciones se conviertan en las máximas del comportamiento. El máximo nivel de esa estabilidad y esa posibilidad está en que esta creencia en la impersonalidad se cristalice. Paso impresionante. Una dominación sigue siendo una dominación. No deja, ¿no? Se llama asociación de dominación racional legal. Sigue siendo una forma de dominación. En otras palabras, un grupo de personas quiere que otros obedezcan órdenes y que las conviertan en las máximas de su comportamiento. Para lograrlo, con mayor efectividad y mayor capacidad y mayor expansión y mayor estabilidad, se requiere una operación social fundamental. Es profundamente social, nada que hay de mágico ni de funcionalista, ¿no? Es una operación social construida por las personas a partir de legitimar y introyectar una creencia profunda que hasta hoy seguimos teniendo en muchos sentidos, de que para que una orden, el acto de obediencia, una organización, una persona pueda pretender que se le obedezca legítimamente, deviene en gran parte de que ahí está por razones impersonales. Porque las ordenaciones vienen de afuera, porque las personas creen en esa lógica que viene de afuera, porque es abstracta, no es personal, no está dirigida a ti o a mí, porque puede avanzar en una lógica profesional, ¿no? Es decir, se convierte en crear estas reglas, entender estas reglas, construir estas reglas abstractas, requiere de profesión, ¿no? Y requiere que cada una de las partes, ¿no?, que están encargadas de mantener, ¿no?, el orden de la asociación, sean también profesionales, dado que no llegan ahí por su nombre y su apellido, no llegan ahí por su familia, no llegan ahí por la costumbre, llegan porque pueden mostrar de alguna forma que conocen de lo que están hablando, saben de lo que están hablando y van a aceptar la regla fundamental de la legitimidad de que la dominación no es personal. Transformación gigante, radical, enorme. Sobre todo cuando llegamos, dice Weber, al tipo ideal más puro. Uy, otra vez, palabras luego generan broncas, ¿no? Puro no significa bueno, bonito, barato, no. Puro significa que es la máxima abstracción que esta lógica de impersonalidad permite a la luz del constructo weberiano del tipo ideal, ¿sí? El tipo más abstracto, el tipo más puro es la burocracia. ¿Por qué? Lo es porque la creencia llega aquí a máximos de racionalidad. Recuerden que es un tipo ideal, ¿sí? El cuadro administrativo burocrático
¿no? Implica entonces su construcción totalmente separada de la posesión de los medios, por ejemplo. Personas libres que trabajan por dinero, que están en esos puestos por una lógica y una calificación profesional, que actúan por expediente, que actúan bajo una lógica administrativa de jerarquías y de competencias especificadas, ¿no? Y que por lo tanto, ¿no?, llevan al máximo nivel de abstracción y de posibilidad a la impersonalidad. Es una persona que trabaja en un cuadro administrativo burocrático y está en el mercado, ¿no? Y llega a su jefa, ¿no?, y le dice: cárgame las bolsas en el mercado, ¿no? No, pues como cuate a lo mejor, pero yo ya no estoy trabajando contigo, no estoy dentro del horario laboral, ¿no? Y no tengo una obligación particular de obedecerte, porque la obediencia solamente está en estos elementos y, por cierto, ¿no?, solamente las cosas que mi profesión, ¿no?, y mi expertise establecen. Yo no agarro y me llevo el escritorio de mi trabajo, ¿no? El escritorio le pertenece a la organización. Esta operación que vimos con Coleman en la primera sesión, acá encuentro una explicación social muy, muy potente, ¿no? La operación social que se está generando es una impersonalización de la dominación. ¿Y qué se gana? Lo dijimos la sesión anterior, ¿no? Esta creencia logra establecer esta capacidad de reciprocidad, y la palabra que Weber utiliza sistemáticamente es calculabilidad. ¿Qué ha hecho a las relaciones sociales a través de las asociaciones de dominación más estables? Que son más calculables. Desde aquí, ¿no? Si la persona deja de ser extraordinaria, aparece que es una mala persona y pierde esa extraordinariedad. Deja de... hay una lógica de calculabilidad, ¿no? Uno puede decir, es probable que esa persona vaya a perder esa posición. Si una persona viola la costumbre o en algún proceso la tradición no explica diversas cuestiones, la calculabilidad sufre. Al hacer abstracto o impersonal el poder, al hacerlo profesional, exógeno, una ordenación exógenamente establecida, otorgada, dice Weber, la calculabilidad explota a niveles sin precedentes. Y ese punto lo trataremos en el próximo bloque. Bueno, en este tercer bloque, que es el bloque final de esta sesión, lo que trataremos entonces ahora es de ver cómo todos estos elementos que Weber nos otorga generan un hilo conductor que nos va a servir durante todo este curso, ¿no? Recordemos, ¿no?, la pregunta con la que iniciamos es cómo se genera orden, y eso ¿qué implica? Bueno, con Weber tenemos una construcción social muy rica de lo que son las organizaciones, sobre todo lo que comprendemos como las organizaciones modernas, las organizaciones contemporáneas, ¿no? La sociedad actual es una sociedad de organizaciones, ya lo dijimos en el episodio 1, morimos, nacemos, nos casamos, nos separamos, nos educamos, nos alimentamos en organizaciones. Las organizaciones se han convertido, ¿no?, en omnipresentes en la vida, y eso habla de la potencia de esta creencia. Yo sé que para muchos puede ser muy difícil procesar la idea de que esta lógica de las organizaciones modernas, del mérito, de la jerarquía, de la racionalidad, de la legalidad, de las normas, todo ello sea una creencia, ¿no? Porque para nosotros eso es algo evidente y natural, y sin ello no podríamos entender ni el comercio internacional, ni los viajes en avión, ni lo que se está haciendo para resolver el problema de la pandemia y construir vacunas, ¿no? Sin las organizaciones modernas, es decir, sin la creencia de las organizaciones burocráticas, que son a final de cuentas prácticamente todas las organizaciones contemporáneas, ¿no? Tienen elementos burocráticos fundamentales, están sustentados en la creencia de que la obediencia no se debe a una persona, ¿no? Que las personas, como recuerdan en Coleman decía, las personas
vivimos en posiciones organizacionales y esas posiciones organizacionales no nos pertenecen, ¿no? Y eso tiene una enorme ventaja porque si una persona se mueve de posición a otra persona llega a esa posición. La posición explica la función, la posición explica la decisión, no la persona. Si la persona le pasa algo, en principio, al menos como creencia, no le sucede nada a la organización, no le sucede nada al proceso y al logro de la organización, y eso genera además una confianza gigantesca, ¿no? En términos de que no depende de las características específicas de las personas que las cosas se hagan. Ustedes no se suben a un avión, ¿verdad? Y le piden a fuerza al piloto y o al piloto que le diga, que le demuestre, ¿no? Que sabe manejar un avión y que tiene las calificaciones y que ha sido. Usted asume de inmediato cuando sube un avión que una organización impersonal, no le importó que el piloto sea el hijo del rey de donde sea, ¿no? Sino que aunque sea el hijo del rey de donde sea, tiene que pasar las evaluaciones, tiene que haber estudiado en una escuela, y si esa escuela es muy probable, son probabilidades, esa escuela no le importó que era el hijo del rey de no sé qué, sino y tuvo que hacer los exámenes, tuvo que hacer las calificaciones, es decir, todas y cada una de las organizaciones que han participado, las que lo educaron, las que lo contrataron, las que lo capacitan, las que le vigilan su salud, todas son organizaciones burocráticas que no les importa el nombre y apellido y la alcurnia o la sangre o el color de la sangre de la persona. Lo que le importa es, gracias al proceso de impersonalización de la asociación de dominación burocrática, lo que le interesa es que cumpla con la jerarquía, con las reglas, con el expediente, y las otras personas actúan de esa misma manera, ¿no? Yo no te odio por ser bonito, simplemente estoy pidiéndote que cumplan las reglas establecidas, y si todos hacen esos elementos y acaba siendo una creencia compartida, los niveles de confianza crecen enormemente, y eso es lo que vivimos hoy día, digamos, ¿no? La enorme confianza y la creencia ya tremendamente internalizada, ¿no? De que gracias a esta impersonalización del poder, de la dominación más bien en este caso, las asociaciones generan cadenas de reciprocidad gigantescas, estables, que duran años, que duran décadas, ¿no? Y que permiten la existencia de todo lo que comprendemos como nuestra existencia en una sociedad contemporánea. No deja de ser una creencia, yo sé que ese es el punto, ¿no? Ya no parece creencia, parece algo que tenemos nato. Bueno, pues no, la historia de las organizaciones y la historia en general nos demuestran que esto apenas acaba de pasar a ser relativamente poco en términos de escala histórica. La impersonalidad no deja de ser sobre seres humanos de consentido. No deja de ser una asociación de dominación, no deja de ser acción social y relación social, con todo lo que eso implica. Entonces la impersonalización como creencia significa que se requiere de un proceso constante de reconstrucción y reproducción de las condiciones que generan esa impersonalidad, como el hecho de que no la creamos ya de una manera tan directa, ¿verdad? Que nuestros actos ya son disciplinarios, es decir, ya ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? El profesor está acá, de aquel lado están los estudiantes, nadie nos tuvo que explicar, porque las organizaciones nos van introduciendo en ese proceso, ¿no? Y la creencia se convierte en algo automático. Cuando nos hacemos preguntas al respecto y dudamos de que una organización está haciendo lo debido, generalmente es porque nuestra creencia también actúa. Esta organización está siendo nepotista, esta organización no está siguiendo las reglas del juego, esta organización está violando sus propias normas y entonces está violando el principio de impersonalidad. Ya el problema ya tiene un diagnóstico inmediato y la solución inmediata: despersonalice, ¿no? No es suficientemente personal. La calculabilidad entonces es el gran sostén, digamos, de las asociaciones de dominación burocrática. Y el problema o la cuestión, no sé si queda más o menos claro, digamos, si una persona no actúa por sus voliciones, por sus sentimientos, por sus pertenencias familiares, sino actúa por un expediente identificable, por un mandato externo, y lo cree, no solamente se siente obligado a obedecer, sino realmente hasta lo cree, ¿no? Yo debo de actuar como profesor de manera imparcial con ustedes, ¿no? Puede ser que me caigan bien o que me caigan mal y viceversa, pero eso no importa, ¿no? Y eso es calculable nuestra interacción, y hace calculable
lo que nuestra interacción va a producir, hace calculable el efecto o logro de la organización. Bueno, el asunto es que la calculabilidad viene con costos. Como toda asociación de dominación, ¿no? Estamos hablando de un proceso social. Estamos hablando de un proceso de dominación, es decir, de gente que ordena y espera la obediencia de otras personas. Los problemas sociales son muchos. Los costos, las tensiones, las angustias humanas y sociales por esta exitosísima y estable forma de dominación son enormes, ¿no? Algunas Weber mismo se las cuestionó en varios momentos, ¿no? Una muy evidente, la dominación entonces se oculta. Es una asociación de dominación, no lo deja de hacer, pero paradójicamente la creencia en la impersonalidad genera una creencia de que ahí no existe una cosa de dominación, son gentes o personas libres que no están obedeciendo a nadie en particular, sino están siguiendo un proceso racional, abstracto, impersonal. Lo puedo poner con una lógica muy directa, ¿no? En el momento en el que la impersonalización se corrompe o se degrada, aparecen las personas de carne y hueso. Entonces, tú tomaste la decisión como persona y no por una regla abstracta, y entonces ahí sí aparece inmediatamente la dominación. Me quieres dominar, tú, persona, a mí directo, y entonces yo no lo acepto, y eso genera un conflicto en la organización, en la legitimidad misma de la organización. Entonces, qué curioso, es dominación que cuando aparece como dominación directa, deja de funcionar. En la medida en que la dominación no aparezca como dominación, la estabilidad se puede establecer, ¿no? Las personas son y seremos siempre personas con sentido. Eso significa lo que dijimos desde el principio, ¿no? Racionalidad de valores, emociones, afectivo, tradición y también racionalidad instrumental. Podemos ser finalísticos. Pero acá, en abstracto, como creencia, de dónde venga yo y mi familia no importa. Qué piense yo o qué valores tenga o qué quisiera yo alcanzar, no importa. Porque lo que importa es que yo estoy en una posición obedeciendo un elemento exógeno, abstracto, general. Y paradójicamente muchas veces cuando mi persona de real, que da sentido, sale a reducir, la organización sufre. ¿Se acuerdan del caso de la vendedora de joyas, ¿no? En la primera sesión, cuando se enternece por la persona que le está pidiendo que no encuentra el tipo de aretes particular que quiere, y ella le decide prestarle sus aretes, ¿no? Un acto de un ser humano con sentido a partir de una lógica emotiva, afectiva, que sin embargo rompe las reglas de la impersonalidad, que sostiene la confianza de una organización burocrática. Porque ustedes pueden decir, hizo bien, es un ser humano y está ayudando a otro ser humano. Claro, pero y entonces ese ser humano estuvo dispuesta tranquilamente a romper una regla formal de que su labor es que la empresa venda más y tenga ganancias para pagarle su sueldo. ¿Qué hace que esa persona que hizo ese acto, aparentemente, que es altruista, un acto humano, en la siguiente decida romper la regla para luego beneficiar a un familiar? ¿Sí me siguen? Es un círculo terrible, ¿no? El sentido entonces parece que se desvanece, ¿no? Y las relaciones sociales entre personas con sentido, cuando se separan de la lógica racional e instrumental, sufren las personas porque sufre la organización, porque pueden estar violando las reglas, porque pueden estar generando una personalización que puede ser bien vista en el ángulo de las relaciones entre las personas de carne y hueso, pero puede generar erosiones y corrupción en la dinámica formal organizacional. Entonces, la racionalidad instrumental se convierte en la única viable, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con las emociones? ¿Qué pasó con el afecto? ¿Qué pasó con la racionalidad a valores, ¿no? Las otras racionalidades fundamentales, ¿no? Hay mucho debate si Weber dijo lo que acabo de decir, ¿no? Entonces, parece que sufrimos en una jaula de hierro, ¿no? Hay una buena discusión que deberían de buscar por ahí, está muy interesante, sobre si dijo jaula de hierro. Pero bueno, yo voy a seguir con la interpretación tradicional, ¿no? Por seguir con esa simplificación.
la jaula de hierro de la racionalidad instrumental. Es una jaula potente, ¿no? Que eso es muy difícil salirnos de ella. El hecho es que seguimos siendo seres humanos con racionalidad sustantiva, con racionalidad de valores, que no todo lo que hacemos tiene que tener un fin, un medio y un fin, ¿no? Seguimos teniendo emociones, seguimos teniendo afectos, seguimos teniendo tradiciones y forman parte de nuestra acción. Pero entonces, ¿qué sucede en la realidad? En la realidad de la acción de la asociación de dominación burocrática, donde yo tengo que controlarme, autodisciplinarme, esconder todos esos elementos que soy yo para vivir en las reglas de la jaula de hierro instrumental. Es una jaula de hierro muy difícil de abrir, muy difícil de romper. Somos seres humanos emocionales, pero al mismo tiempo, ¿no? Hemos construido una forma estable de confianza y de interacción y de reciprocidad sumamente potente, pero que depende, paradójicamente, como una mala broma social, depende de que dejemos de ser lo que somos, seres humanos con sentido, ¿no? Bueno, espero haber traspasado más o menos bien la idea. Este centro del debate de la teoría de la organización continúa hasta hoy día, ¿no? Con diferentes formas y de diferentes maneras, ¿no? Una manera muy simple de verla, digamos, sería como dividir en dos tendencias, ¿no? Los grandes extremos del debate. Uno es el debate, vamos a llamarle así, racionalista de la teoría de la organización, que lo que piensa es que se trata de ajustar los medios para lograr los fines, ¿no? Cómo mejoramos a las organizaciones, ¿no? Las personas pueden ser que sufran o tengan problemas en la dinámica organizacional porque los medios no han sido adecuados. Y entonces hay que estarlos mejorando continuamente. ¿Y cómo se mejora? Pues con más lógica impersonal. Cuando la lógica impersonal se rompe, las organizaciones se ven afectadas, entonces hay que seguir construyendo mecanismos que incrementen la calculabilidad, incrementen la impersonalidad y generen la mayor probabilidad de la promesa de los efectos organizacionales. La respuesta de esta argumentación de tipo de jaula de hierro weberiana sería: ¿y qué tanto? Estamos hablando de elementos sociales. ¿Qué tanto construir y de seguir defendiendo una idea de que la racionalidad instrumental puede resolver todo nos convierte en actores de pesadilla, ¿no? Actores sin valores, actores que solamente piensan en la relación instrumental entre los medios y los fines, ¿no? Weber mencionaba esa pesadilla de los pequeños hombrecitos en sus pequeños puestecitos, ¿no? Tratando de vivir una pobre vida, digamos, ¿no? Una triste y aburrida, pálida vida, ¿no? Las pesadillas kafkianas, ¿no? Pueden aparecer justamente en esta argumentación, que sin embargo es muy famosa, es muy importante, forma parte estructural de la teoría de la organización. La otra, que más bien lo que se pregunta es: ¿y qué efectos produce las organizaciones? Y cómo esos efectos forman parte de recuperar la lógica humana que en esas organizaciones se genera, ¿no? Algunos en el extremo postmoderno dirán que no tiene solución, ¿no? La jaula de hierro es potente y la única manera de enfrentarla es tirando la patada, las cosas que es un poco difícil de imaginarse cómo. Pero otros plantearán, bueno, tal vez el punto justamente es recuperar todos los otros elementos que se perdieron, ¿no? Es donde entonces comenzamos a hacer estudios que hablan de la importancia del género en las organizaciones, las emociones, ¿no? Como la corrupción, por ejemplo, no se explica solamente por gente malvada, sino por procesos mismos de la lógica de impersonalización y calculabilidad de las organizaciones. Estudios que comienzan a plantearse no una visión rígida del tipo ideal, que es muy cercana a esta idea, ¿no? Sino más bien justamente a poner el tipo ideal en la realidad y ver todo lo demás que se sale, que las personas tienen emociones, ¿no? Que el sexo, o el género, o las relaciones sexuales me refiero, o a las emociones, o las estupideces, o las cosas más humanas y precisas de las personas como seres humanos forman parte y siempre han formado parte de las organizaciones, y que nos hemos creado un velo para negar la humanidad dentro de la lógica humana dentro de las propias organizaciones. Entonces, este es otro
una manera, digamos, de ver estos dos extremos, y pues, en este curso ustedes verán cómo vamos a ir navegando. La próxima sesión es también importante porque lo que vamos a hacer, digamos, de alguna forma es ver cómo una buena parte de la teoría de organización y de esa discusión sociológica incluso que siguió, tuvo que ver con una discusión, digamos, fuerte que tenía que ver, bueno, el tipo ideal en realidad no sirve para analizar la realidad, cosa que debimos haber sabido desde el principio, pero que sin embargo generó una idea muy importante, la idea de las patologías de la burocracia. Y entonces, nuevamente, o resolvemos las patologías o entendemos patologías como estructurales, o entendemos que las patologías no exactamente la manera más adecuada de continuar estudiando a las organizaciones. Y este debate lo vamos a ver a partir del texto de Crozier y del fenómeno burocrático en la cuarta sesión. Aquí termina esta complicada, ¿no?, y árida sesión. Espero más o menos haber traspasado bien la idea. Ok, cuídense mucho.